buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su sintonía de cada sábado aquí a las 6 de la tarde por Teleradio América. Este es 2x3 en Salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Edori. Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Y con este buenas tardes yo quiero aprovechar, coger un segundito. La vida es tan corta a veces, para celebrar la vida de Doris Pantaleón y Noris Pantaleón, las gemelas adorables de la cual nos privilegiamos con ser sus amigas, porque esta semana estuvieron ustedes dos de cumpleaños. Así entonces es, el doble. El doble. La vida nos ha dado duro en estos últimos meses, y hay que aprovechar estos momentitos bonitos para celebrarla. Así que mucha salud y bendiciones para las dos. Muchas gracias, Tati. La verdad que sí, la pasamos bien, nos sentimos muy queridas por nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros compañeros, así que muchísimas gracias. Mucha salud. Que sí. Lo que también quiero comentar, Tati, es situaciones que lamentablemente, como dices tú, la vida da dura, que se presentan, y una de ellas es que estamos viendo un informe que llama mucha preocupación del Ministerio de Educación, que habla sobre los altos índices de actos violentos que están ocurriendo dentro de las escuelas. Esta semana dieron ellos un informe, hablan de más de 20.000 actos luego a partir del inicio del año escolar, del año pasado a la fecha, que se dan entre estudiantes, entre profesores y estudiantes, entre el mismo personal administrativo, y eso es de preocuparse. Conversaba yo con psicólogos, precisamente los directivos del Colegio Dominicano de Psicólogos, y ellos hablaban de esa preocupación, y dicen ellos que es muy posible que lo que está ocurriendo al interno de las familias esté llegando a las escuelas, se esté reflejando ahí, y que eso es fruto de que ni profesores, ni estudiantes, ni nadie sabe cómo manejar sus emociones, y proponen incluso de que se destine una materia, una asignatura al manejo de emociones. Todo eso ocurre mientras el Ministerio de Educación se refiere también o da a conocer un instructivo, una norma, un código de ética. El código de ética. Fíjate que ocurren al mismo tiempo, se da el informe y se da el informe, y también esta normativa, este código de ética que está siendo estudiado por la propia sociedad, auditado. Mucha gente dice, Doris, y quiero vincular una cosa con la otra porque están mezcladas, que en la época nuestra, por ejemplo, los profesores eran una especie de padres. Es verdad, pero esa era otra sociedad. Era otra sociedad, por supuesto. Esa era otra sociedad. Ahora tenemos lo que decía ese informe: embarazo en adolescentes, abuso de profesores, abuso de todo, abuso de médicos. Hay una sociedad que cambió, esta es una sociedad que cambió, que se modernizó, y con la modernización de las sociedades vienen otras situaciones también, como son delitos, abusos de todo tipo, y la sociedad necesita normas, necesita educación en valores, necesitamos un cambio de paradigma necesariamente, porque no está bien lo que estamos viviendo. Muy bien, tienes toda la razón, y es una sociedad que está más informada también. Ya es una sociedad que sabe que si usted le dice un sobrenombre a una persona, a un estudiante, y de ahí empiezan a decirle ese sobrenombre, usted lo está estigmatizando y está generándole un problema de salud. Con este comentario, Tati, vámonos a una pausa y regresamos en un momentito. No se pierda nuestro programa de hoy. Regresamos. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo, con todo el contenido de 2x3 en salud. Doris, quisiéramos comentar con nuestros amigos televidentes una información que se dio a conocer el domingo de la semana pasada, el domingo pasado, sobre la suspensión de una funcionaria, la provincial. Sí, directora provincial de Barahona. Provincial de Barahona, suspendida por amenazar a empleados públicos para que viniesen a un acto del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo. Digamos que esto es lo que lamentablemente se ha hecho por mucho tiempo, pero esto se dio a conocer y lamentablemente es una conducta deplorable, aunque se haga calladito y no se conozca. Así es, como dices tú, lamentablemente la política siempre ha estado involucrada en temas de salud que no debería ser, y yo creo que quizás esas son una de las razones por las que se cometen tantas situaciones
engorrosas en el tema de salud. Y lo digo de esta manera porque es que lamentablemente vemos que no se avanza. No, o sea, en temas que se supone que hay políticas establecidas, que hay normas, que hay leyes, pero retrocedemos muchas veces en estos avances y es fruto de esa misma política, digo yo, porque cuando un funcionario está respondiendo a llamados políticos, pues está descuidando las otras partes y sobre todo las direcciones provinciales de salud que tienen especificaciones muy claras sobre cuál es su accionar. Es vigilar todo lo que pasa en materia de salud en esa provincia y cuando tú quieres obligar a empleados, a personas que están bajo tu mando a que participen en actos políticos, incluso con términos amenazantes, pues entonces eso nos dice a nosotros que lamentablemente vamos mal y que no se ha avanzado. O sea, son aspectos, como tú dices, es verdad, siempre ha ocurrido, pero ya debemos ir superando ese tipo de situaciones. Y no podemos ser ingenuos, o sea, para mantenerse en el poder, la política es la política, para mantenerse en el poder se necesita militancia, se necesita participación, se necesita todo esto. Nosotros no estamos diciendo que no vengan a su acto, lo que tú significa es que desde la posición pública tú tengas que instar y obligar a tus compañeros, a tus colaboradores a que asistan so pena de tú entonces tener mano dura y castigarlos. Exacto, porque son empleados públicos, entonces entienden que obligatoriamente tienen que responder al acto político. Claro, lo que se dice de esa funcionaria es si fue que ella lo hizo por su propia cuenta o si de aquí de la capital le bajaron la línea de que lo hiciera. Por supuesto que y a ella se le fue la mano. Uno sabe que eso no es propio del funcionario que está en ese momento en esas direcciones, o sea que le mandan normativas de que tienen que mandar sus empleados a esto y ella quizá lo hizo de una manera que no fue la más adecuada y por eso salió a circular en las redes sociales. Otra información, Tati, que quiero comentarla porque lo vamos a discutir bien a fondo con nuestro invitado de la tarde, es la decisión de la Organización Mundial de la Salud que pone fin a la emergencia sanitaria, que recordemos que se había declarado emergencia sanitaria a nivel global el 20 de enero, me parece, del 2020, fruto del COVID-19, de la pandemia. Así es, ya, bueno, en nuestro país, el ministro habló también en la semana de ya será una endemia. Ya será una endemia en la enfermedad. Eso significa que el virus va a estar permanente. Va a estar, no es que desapareció, no es que desapareció el SARS-CoV-2, sino que lo tendremos permanentemente como una gripe y todo eso. Sin embargo, siempre es conveniente pues tomar las medidas, dice el ministro, señores, las vacunas están, no significa que la enfermedad haya desaparecido, porque nosotros tenemos otras epidemias, no pandemia, pero tenemos otras epidemias a las que las autoridades también deben dar salida y deben enfrentar, como es, Doris, la alta incidencia de hipertensión arterial, la diabetes que está haciendo estrago, el cáncer que está haciendo estrago. O sea, esas enfermedades no transmisibles. Lo que pasa es que aquí se le presta más atención cuando hay un virus, que sabemos que se propaga rápido, cuando tenemos situaciones de esa naturaleza, pero lamentablemente las enfermedades no transmisibles se han convertido en epidemias. Epidemias no solamente que afectan a República Dominicana, sino que afectan a poblaciones de otros países y eso dice de la necesidad de no cansarse, de educar, de hablar, de informarle a la población cuáles son esas medidas preventivas. Lamentablemente quizás no las sabemos, pero cada vez llama la atención que cada vez más poblaciones se suman a tener este tipo de enfermedades. Y habla muchísimo también de la necesidad de la implementación de la estrategia de atención primaria, a propósito de que está desarrollando la semana de la seguridad social, la necesidad de voluntad política para que la República Dominicana implemente de una vez y por todas la atención primaria, que se fortalezca realmente ese primer nivel de atención que tanto se ha cacareado pero que no termina de... Y que sea un primer nivel de atención, no simplemente centros de salud que se abran para que la gente vaya ahí y luego pase al especialista como se establece, porque estaríamos en lo mismo. Es un nivel de atención que privilegie la prevención y la educación, lo que se necesita. Tal como se eligió, que se estableció que se iban a tener cada centro de atención primaria, núcleos familiares,
entre 500 y 700 familias, creo que es, que era así, donde el personal de salud está pendiente de todo lo que ocurre en esas familias, que no hay que esperar que la gente llegue a buscar asistencia médica porque se siente mal, sino que haya una evaluación global y que el mismo personal de salud le diga a esa persona, a usted le toca cita, usted tiene que venirse a chequear para que las cosas no se compliquen. Recordemos que ese es el modelo de atención primaria que se implementó en Cuba hace alrededor de 60 años, que las Naciones Unidas lo asumieron y fue recomendado a los países. ¿Qué significaba eso? Tal como tú dices, que en una unidad de atención primaria del barrio Enriquillo de Herrera, aquí en Santo Domingo, ese barrio tiene 600 familias, 500 familias, 200 familias, cada familia tiene 6 miembros. Ese equipo de salud tiene el control, en el buen sentido de la palabra, de la condición de salud de cada una de esas familias. El señor jefe de familia es diabético, tiene diabetes, la madre tiene hipertensión, pero los niños son totalmente sanos. Entonces, esos niños sanos llevan un control, no significa que no van al médico, pero se le hace prevención en base a lo que tienen los padres. Es eso, es el conocimiento, es la integración de la comunidad a lo que es el proceso de salud. Yo recuerdo que hace muchos años se intentó hacer algo parecido. Nosotras en San Juan de la Maguana, recuerdo yo que llegamos a viajar al interior del país para ver cómo estaba funcionando ese modelo, y recuerdo que se empezaron incluso a hacer registros. Y se ponía una pizarra, en San Juan recuerdo que nosotras fuimos, se ponía una pizarra y tenía chinchetes, si había diabetes en la familia, se ponían no sé cuántos chinchetes por miembros de familia, o sea, era una cosa maravillosa, pero todos esos planes fueron abandonados. Se fueron dejando al olvido. Sí, fueron mermando. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Privilegiando la construcción de grandes hospitales, de grandes centros. Y atender enfermedades. Exactamente, atender enfermos. Para entender la gran cantidad de enfermos, y vemos cómo se abre un centro de salud, sea público o privado, y a los pocos días ese centro está totalmente lleno de personas buscando atención médica. ¿Qué nos dice eso? Que estamos viviendo en un sistema que es totalmente curativo y que en República Dominicana no se está haciendo la prevención que se necesita. Y de esas enfermedades como cáncer, señores, que vamos a traer próximamente también un oncólogo, porque hay quienes dicen que hay un incremento enorme del cáncer, otros dicen que no, que se sigue registrando, otros se lo achacan a la pandemia, a toda la gente que no se chequeó. El hecho es que uno ve una exacerbación al menos de los registros. Si no es que están ocurriendo en términos de incremento, por lo menos registro de esas enfermedades, y es necesario un mayor nivel de educación, y eso es lo que se está hablando. Ojalá que las autoridades del sistema dominicano de seguridad social y el Sistema Nacional de Salud como tal entiendan esto. No se trata de reportar 50,000 consultas, se trata de que eso se haga con un criterio. O sea, esas 50,000 consultas, ¿usted educó o usted atendió paciente para salir rápidamente del paso mientras atendía a ese paciente? No, es educación en salud lo que nosotros necesitamos realmente. Bueno, pues con ese mensaje tuyo, Tati, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado de la tarde. Vamos a hablar sobre eso que declaró la OMS, qué significa el fin de esa emergencia sanitaria, con un experto en la materia. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Nuestro invitado de hoy en 2x3 en Salud es el doctor Robert Paulino. Robert es investigador y es una persona conocedora, experta en manejos de los virus, y por eso lo tenemos hoy aquí para hablar con él sobre esta declaratoria de la Organización Mundial de la Salud de que pone fin a la emergencia sanitaria. Buenas tardes, Robert, bienvenido a 2x3 en Salud. A mi casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí, exactamente. Muchísimas gracias. ¿Dónde todo empezó? Todo empezó, porque contigo recuerdo yo, como ahora en el 2020, ¿verdad? Tempranito de febrero. Del 2020 empezamos a hablar de este virus que se veía que estaba azotando ya diversos países. Justamente. Del COVID-19 y bueno, la OMS, ¿qué significa eso, Robert? Venimos en varias ocasiones, recuerdo que en ese momento
Todavía no tenía nombre, no se llamaba SARS-2, era coronavirus nuevo, coronavirus. Así son las crónicas periodísticas exactamente, escritas. claro que sí. Estamos haciendo casi que una revisión forense de todo lo que pasó durante estos 3 años. 3 años. Este es un procedimiento regular que se ha establecido por el Reglamento Internacional de Salud, que establece que una vez que el comité hace un llamado de emergencia o considera a cualquier situación de salud como de importancia de salud pública internacional, debe de cerrarse, porque es una declaratoria que tiene implicaciones en los organismos y los países miembros de las Naciones Unidas. Entonces, como parte del reglamento, ese tipo de procedimientos se deben de llevar a cabo. Por eso, muchas veces, y creo que en algún momento lo hablamos aquí, que cuando terminaba la pandemia, es que las pandemias no terminan de manera automática. O sea, hay un proceso que va a ir ocurriendo y que de hecho eventualmente va a ir cambiando en el tiempo. Y podemos hablar tal vez al cierre de qué va a pasar con esto, pero realmente las emergencias se prenden y se apagan. Pero el cese de la emergencia sanitaria implica el cese de la pandemia ¿o no? No, exactamente. O sea, por eso de la declaratoria de por pandemia. eso te hacía el aclarando. Por ejemplo, para el 1983, que fue cuando se identificó por primera vez el agente causal del SIDA, no existía el Reglamento Internacional de Salud. El Reglamento Internacional de Salud se genera en el 2005 a partir del SARS-1, curiosamente. Justamente. Entonces, por eso nunca se hizo una declaratoria de emergencia de VIH. Y solamente se generó y se consideró como una pandemia en un momento cuando todos los países se estaban reportando. Pero ¿se terminó la pandemia del VIH? No se terminó. No terminó. Todavía tenemos casos de VIH en el mundo. Entonces COVID va a ser lo mismo. O sea, lo que pasa es que la dinámica de COVID-19, como es una enfermedad aguda, te genera unas manifestaciones agudas, va a ir cambiando en el tiempo y vamos a ir viendo cosas diferentes. Robert, quiero aclarar algo. Vi titular en algunos medios de comunicación con esta ya de terminar la emergencia sanitaria, esa declaratoria de la OMS que titularon OMS declara fin de la pandemia. Exacto. O sea, incorrecto, ¿verdad? Porque incorrecto. Todavía no se ha declarado que, o sea, todavía tenemos vigente la declaratoria de pandemia. Por supuesto, de hecho, el director general de la Organización Mundial de la Salud en su mismo discurso lo dice. O sea, él habla y lo recalca. Exacto. Que si bien es cierto, la emergencia se terminó, no significa que se terminó COVID-19, porque COVID-19 va a continuar. Y mirando un poco a futuro, nosotros vamos a tener muy probablemente situaciones que van a generar emergencias de nuevo en algún momento. Probablemente van a tardar unos años, porque necesitamos que ocurra un cambio en la población, que necesitamos que haya personas susceptibles a la infección. Perfecto. Y obviamente también que los parámetros de anticuerpos circulando en la población cambien. Si no hacemos nada a cambio, a nada diferencia, pues eso va a ocurrir más pronto o más... O sea, que la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas deben mantenerse. Por supuesto, de hecho, creo que a mitad, en algún momento yo le decía a ustedes en una de las intervenciones, que teníamos que ir pensando en la conformación de programas de vigilancia constante que estableciesen dentro de las iniciativas de prevención de los ministerios la inclusión. Ya teníamos vacunas, creo que en ese momento, de vacunación cada cierto tiempo. Si bien es cierto, no hay un consenso ahora mismo todavía a nivel mundial de cada qué tiempo vamos a tener que revacunar. Lo que sí sabemos hasta el momento es que cuando se revacunó un año después con la variante Omicron, eso generó mayor protección dentro de la población. Por lo tanto, muy probablemente dentro de un año, dentro de 2 años, vamos a estar hablando otra vez de necesidad de vacunas nuevas. Robert, aunque esta es una sociedad altamente informada, también hay infodemia, también hay un montón de información falsa, de saturación de información. Por eso quiero reiterar esta pregunta, porque es bueno la educación en salud. ¿Qué es lo que determina? Y por eso digo, parecería insistir sobre lo mismo.
¿Qué es lo que determina la emergencia sanitaria, que haya una emergencia sanitaria, y qué determina que la pandemia continúe? ¿Por qué continúa? Mira, la emergencia sanitaria es un mecanismo descrito de nuevo por el Reglamento. Comité del Reglamento Internacional de Salud, que establece que una vez que se identifica a algo, no tiene que ser un microorganismo, lo que pasa es que como el reglamento se hizo a partir de un evento microbiológico que fue por el SARS-1, casi toda la narrativa que tiene el reglamento tiene mucho que ver con enfermedades transmisibles. Pero yo le voy a decir algo, las enfermedades no transmisibles también son un serio problema de salud que puede agravarse por fenómenos muy particulares. Por ejemplo, en situaciones de guerra, en situaciones de conflicto político, se pueden generar problemas de emergencias internacionales. Un desorden químico. También, por supuesto, el uso ¿cómo se llama? De instrumentos de guerra, ya sea química o sea microbiológica, también pueden considerarse como emergencia internacional. Entonces, el reglamento lo que establece es que una vez que se considera a algo que es capaz de provocar alteraciones en la respuesta de los sistemas de salud a nivel global, los países miembros de las Naciones Unidas deben de prepararse y deben de establecer mecanismos y programas y la articulación de lo que se conocen como los comités de emergencia. Los comités de emergencia no pueden sesionar todo el tiempo. Por consiguiente, una vez que se hace la declaratoria de emergencia, se establece la conformación de los comités de emergencia. En República Dominicana, para poner un ejemplo claro de lo que pasó con COVID, se generó el primer comité de emergencia, que fue el CEGES, que fue dirigido por el doctor Alejandro Báez. En su momento, ese comité tenía que dirigir toda la articulación de todos los sectores que tenían que darle respuesta a esa emergencia global. Y en nuestro país se hizo de esa manera. De hecho, nosotros tuvimos 3 etapas. A mí me gustó mucho porque ya somos muy triunfalistas, ya solucionamos todo y lo hicimos muy bien. Sí. Y es verdad, lo hicimos muy bien y nos ponemos nuestras cositas y nuestra estrellita, como ponen en los colegios a los niños, y nos ponemos nuestra estrellita y nos sentimos muy felices. Y qué bueno que lo hicimos muy bien, pero ¿qué nos costó para llegar ahí? Exactamente, pero vamos a pedirte un permisito, sí, y vamos a evaluar un poco realmente qué ha pasado en estos 3 años en República Dominicana con el COVID-19. Hablamos de 4,000 y tantas muertes registradas, hablamos de 6,000 y tantos casos registrados, pero realmente, ¿cómo afectó esto a la población y cuántas personas podemos estimar que realmente tuvieron el virus? Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Robert Paulino Ramírez, virólogo, investigador dominicano de mucho prestigio. En términos de experiencia y numérica, las cifras, ¿con qué quedamos? Hablaba Dori de 4.384 muertes y 600,000 y pico de casos acumulados. ¿Qué es lo que tenemos en el caso de...? Mira, la mayoría de los expertos que han estado analizando el exceso de mortalidad asociado a COVID por países ajustan nuestra mortalidad a aproximadamente 6,000, 8,000 casos. O sea, y eso depende mucho del registro civil nuestro. Qué bien, que en un momento creo que se discutió 12,000 y pico de muertes. Exactamente, que había de exceso de mortalidad, pero se ajustaron, se ajustó y el intervalo de confianza llegaba a casi 9,000 y algo de casos, con un poquito más de certeza por los perfiles, por la descripción que fueron. Mira qué pasa, yo le mencionaba en el segmento anterior que nuestra experiencia en la República Dominicana, al igual que otros países, pasó por 3 etapas. Y la primera etapa fue una etapa de, si se quiere decir, de mucho, vamos a ver qué hacemos y vamos a ver qué funciona. Ensayo, error. ¿Por qué? Porque todos estábamos tratando de entender cómo era que íbamos a responder eso. Así es. Y en el camino, mucha gente que se infectó,
realmente no fue diagnosticada. Correcto. Y mucha gente que falleció tampoco fue diagnosticada. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una publicación que salió en la revista Ciencia y Salud de una necropsia post-mortem, en un momento en el que no se había reportado todavía ninguna mortalidad en la República Dominicana, y fue positivo para SARS-2. Eso lo confirmamos por pruebas moleculares. Yo siempre digo, y eso es parte de las reflexiones que nos llevan a mirar un poco atrás, que el primer evento masivo de transmisión en la República Dominicana ocurrió el 27 de febrero. Y ocurrió en Plaza de la Bandera. Fue el momento en el que mayor cantidad de personas se aglutinaron en un espacio específico, además de las movilizaciones que estuvieron en los días previos a Plaza de la Bandera por la suspensión de las elecciones. Y la efervescencia política. Y bueno, todo lo que eso causó, porque si nos ponemos a analizar la parte política, también eso es otro capítulo más que los expertos deberán de analizarlo, pero desde el punto de vista epidemiológico coincide, primero porque los movimientos eran encabezados por movimientos de clase media, media alta, y la mayoría de los casos que nosotros tuvimos al principio coincidieron justamente con eso, así que muy probablemente nosotros tuvimos la introducción de este virus muy temprano, en los meses de finales de enero, principios de febrero. Bueno, en La Romana, el doctor, no me acuerdo cómo se llama, que dirige este centro en La Romana, ellos hablan de que en diciembre tuvieron casos, en diciembre de los 2019. Exactamente, de muchos casos que eran sospechosos, pero que al final no teníamos las realmente. Pruebas, entonces, los intervalos de confianza te van a dar un poco más de lo que era, y eso obviamente se fue mejorando y se fue calibrando. De hecho, la poca certeza de la cantidad de personas que estuviesen positivo o no fue cambiando a mayor disponibilidad tuvimos a finales de 2020. Bueno, ni siquiera a finales, a mediados de 2020, que fue cuando en junio se empezó a ver un incremento en el número de pruebas disponibles. Pero que además las mismas autoridades, no tienen que decirlo las autoridades para saberlo, hablaban de la deficiencia en los reportes de casos, por ejemplo, el sistema de los reportes tardíos de muertes, de casos per se, un sistema de vigilancia con muchísimas deficiencias. En estos momentos, por ejemplo, para poner solo un caso, el sistema de vigilancia es pésimo en la República Dominicana, ni siquiera están actualizados los boletines regulares. Es decir, que no hay que saber investigar mucho para saber que eso no pueden ser los datos reales. Hay algunos elementos que te sugieren y que te avalan, obviamente, la sospecha de que los números que tenemos no necesariamente son los reales. Lo que sí es que se pueden acercar. ¿Llegarán a ser reales en algún momento? ¿Llegarán? Hay medidas de que tú puedes hacer ajustes. Por eso les mencionaba los análisis de exceso de mortalidad como una forma de ajuste. Lo que pasa es que en el caso de las pruebas, de los casos positivos, es un poco más difícil porque el virus tenía tasas de reproducción básica muy distintas. O sea, fue cambiando. Si ustedes se dan cuenta, nosotros empezábamos, creo que en febrero 16 o febrero 20 algo, que fue cuando estuvimos aquí sentados, la primera vez hablando, les recordaba que decía, la tasa de reproducción básica para ese momento era 2. Que era que 2 personas iban a estar infectadas, por lo tanto, el número en ese momento iba a ser diferente, pero eso en agosto cambió. De ese mismo año. Y con Omicron subió a 12. A 16. A 16, perdón, imagínate tú. Igual que el sarampión. Bueno, la misma OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que aunque hay 6 millones de muertes registradas, ellos estiman que es sobre los 20 millones de muertes que generó el virus a nivel mundial. O sea, que ahí se ve que hay que extrapolar esos datos. No ha sido la pandemia que haya generado mayor cantidad de muertes en la humanidad, ¿no? No, porque tenemos la gripe. Y también la fiebre negra o la peste negra, la plaga. Lo que pasa es que, de nuevo, ha ido cambiando las herramientas que tenemos de epidemiológicas de medición. Y tal vez ha sido la más mediática. Sí. Por supuesto. Bueno, es por la época también, porque tú no puedes comparar 100 años atrás, lo que no había ni siquiera COVID-19 fue la pandemia más politizada, la pandemia más comunicada y la pandemia más mal comunicada. y la más mal comunicada y donde también. Se hizo negocio, por supuesto. Se hizo mucho negocio a costa de ella también. Claro que sí, porque definitivamente vivimos en un mundo diferente. Totalmente. En 1918, el precedente
precedente que tenemos más cercano, que fue en el caso de la influenza. Recuérdense que se le puso influenza española, mal llamada española, Gripe cuando española. surgió realmente en Estados Unidos, pero estábamos en guerra. Se la atribuyeron Estábamos en a España. Claro, la Primera Guerra Mundial, porque no había forma de comunicación, o sea, no teníamos las herramientas de comunicación que tenemos el día de hoy, en el que lo que pasa aquí pasa en cualquier lugar y se comunica de una forma muy rápida. Exactamente. Sí. Robert, que aparte del COVID-19, ¿qué otros virus están incidiendo en este momento en República Dominicana? Hay personas que dicen que tienen una alergia grande o que tienen una gripe que le está afectando nuevamente. O sea, ¿qué estamos viviendo en nuestro país? Moviéndonos, es una pregunta bastante amplia, pero uno de los problemas que nosotros estamos viendo con mayor frecuencia en estos momentos tiene que ver con las enfermedades prevenibles por vacunas. Varicela, por ejemplo. Yo no quiero decir que tiene que ver mucho con la gestión. Yo siempre culpo a la comunidad, porque también nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Pero también se dan muchos problemas de acceso. O sea, la mayoría de los programas de vacunación, nosotros tenemos que repensarlo y tenemos que convertirlo en más fáciles para que la gente lo pueda acceder. Si hay una vacuna de importancia como la varicela, yo no puedo no ir a un centro de vacunación y que la vacuna no esté. Tiene que estar. O sea, ese ejercicio que tienen que hacer los gestores del proceso también se debe dar. Entonces yo he visto mucho interés. La población tiene mucho interés ahora, mucho más que antes, respecto a la conversación de qué vacuna me tengo que poner. Exactamente. Y eso es muy bueno. Pero en mi práctica a diario veo que vaya, póngase tal vacuna, pero cuando va al centro de vacunación no está disponible. Entonces, tenemos que compartirnos y tenemos que ayudarnos. No solamente la población debe hacer su trabajo, también los gestores deben de hacer su trabajo. Así es. Y eso yo sé que es muy complicado respecto a la organización gubernamental que tenemos desde el punto de vista de las leyes que tenemos de compra y todo aquello, pero tenemos que saber que tiene que pasar. Y eso ha provocado que de nuevo tengamos varicela, que empecemos a ver casos de nuevo de sarampión, que empecemos a ver casos respiratorios, que algunos no se previenen por vacuna, obviamente, pero que a raíz de que quitamos las mascarillas, de que quitamos las restricciones, esa deuda inmunológica que se generó en la población, pues entonces ahora no lo cobra, porque los virus siguen ahí. Está ahí. Entonces, han surgido otras emergencias. Ustedes vieron que el año pasado fue de la declaratoria de emergencia de la viruela símica, que en República Dominicana tuvo un retraso, empezó un poco más tarde, pero todavía en febrero de este año teníamos casos. Vamos a pedir tu anuencia. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos entonces con el último segmento de 2x3 en salud con el doctor Robert Paulino. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el virólogo Robert Paulino. Robert, hablabas tú de la necesidad de que haya esa concatenación entre los programas de vacunación y la población que entienda que tiene que vacunarse. Y hablabas de la viruela símica, que empezamos registrando casos en República Dominicana, pero de buenas a primeras como que desapareció. Al final quedamos como en 32 casos, no sé cuánto tendrá el sistema realmente. Tantos, ¿Tú has seguido 75 confirmados. Confirmados. Ah, bueno. ¿Y qué tú ves en este momento? Se vieron varios casos sospechosos, pero luego se confirmaron porque la infección solamente se confirma a través de PCR. Es un virus muy particular. Si tú supieras, a mí me ha llamado mucho la atención el cómo llegó a salir de África este virus y cómo ha ido penetrando. Actualmente, Corea del Sur tiene un brote. Ahora, en estos momentos. O sea, hace poco se han reportado 30 y tantos casos y todos son locales. O sea, son personas que no viajaron a ningún sitio, se infectaron allá. Quiere decir que el virus ha estado buscando formas de poder quedarse dentro de las poblaciones
y pasar desapercibido. Eso es muy inteligente. O sea, el virus lo hace y lo hacen las personas también, que pasa desapercibido, ¿no? No, yo digo las manifestaciones clínicas. Me refiero que, por ejemplo, tú puedes tener la infección y no necesariamente vas a desarrollar las manifestaciones clínicas clásicas y pasa desapercibido, pero tú lo transmites. Y eso hace que se generen cadenas de transmisión. En República Dominicana, la mayoría de los casos han ocurrido de forma esporádica. Algunos se asociaron al principio a que personas que venían de otros países, es obvio que pudiese pasar de esa manera, pero luego empezó a ocurrir cadena de transmisión comunitaria. O sea, personas que no tenían nada que ver con nadie que hubiese estado fuera del país. Significa que el virus está circulando en la actualidad. Que esa vigilancia no se puede Y probablemente, exacto, inclusive en algunas conversaciones que he tenido a nivel científico y en algunas conferencias que he dado, he hablado mucho sobre eso, sobre la importancia de que esto ya no debe ser algo extraño por un momento. En ese caso, inclusive, la Organización Mundial de la Salud cerró la emergencia internacional. De hecho, no sé si ustedes lo vieron también en los medios, que la Organización Mundial de la Salud había declarado cerrada la emergencia causada por la viruela del simio en su momento. Yo no me di cuenta de eso. Sí vi que le cambiaron el nombre para que no se le dijera viruela del simio. En febrero de este mismo año esa enfermedad, se decidió eso. Esa patología se había etiquetado también como propia y causó su escándalo en su momento de grupo de homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres. Eso se investigó. Mira, sí, a ver, lo que dice la evidencia epidemiológica es que los casos fuera de África sí ocurrieron en grupos epidemiológicos determinados, que eran hombres que tenían sexo con otros hombres. Perfecto. Sin embargo, históricamente, a ver, este virus no es nuevo. Este virus se identificó en 1970, o sea, es un virus viejo, que ha estado circulando en África de manera constante, que no se transmite de hombre a hombre. Entonces, decir que realmente era una enfermedad propia de los homosexuales era incorrecto. ¿Por qué? Porque tienen más de 30, 40 años circulando en una región geográfica que no tiene nada que ver con la conducta sexual de las personas. De hecho, si bien es cierto, el virus se puede transmitir por vía sexual. Había una discusión en un momento si era una enfermedad de transmisión sexual. Sí lo es, porque se encuentra en fluidos genitales. Sin embargo, se puede mantener en la ropa. Se puede mantener en la superficie. En este caso sí podemos hablar de que el contacto con la piel, el contacto con la ropa, sí puede ser un mecanismo de transmisibilidad. Salieron algunos artículos analizando de cuánto tiempo podía durar una ropa contaminada y puede durar 72 horas contaminada. Yo quiero, Dori, que me permitas una pregunta ahí mismo, en materia educativa. Cada vez que se habla de enfermedades, de la que sea, se habla mucho de África. ¿Por qué África está tan presente en términos de surgimiento de enfermedades? ¿Qué es lo que ocurre? La disparidad de la desigualdad de salud global. Ustedes escucharon que en Estados Unidos se empezó a vacunar contra la viruela del simio. Se vacunaron muchísima gente. En Canadá se hizo un programa, yo pude verlo en persona, o sea, yo estuve allá, coincidí y vi cómo se hacía el programa de vacunación de viruela símica, un programa bellísimo. ¿Cuántas vacunas de esas se administraron en África durante el 2022 y el 2023? 0. Wow, ahí está. Entonces no podemos no tener emergencias globales que surjan en regiones desatendidas. O sea, estamos hablando de que nos hemos concentrado tanto en esfuerzos que tienen que ver con los países ricos, que nos olvidamos que los países del sur global también tienen que tener las algún enfermedades tipo de son muy ayuda. Importantes cuando afectan a los países ricos. Por supuesto que sí. Si COVID hubiese sido una enfermedad que se hubiese quedado en Asia, muy probablemente tú y yo hoy no estuviésemos hablando de COVID-19. Por supuesto. Y ni siquiera nos preocupásemos si se hubiesen muerto 20 millones de chinos. Claro, otra alerta epidemiológica que se emitió este año. 2023. Sí, ¿Cuál? No, el año pasado fue la de la ¿Cólera?
El cólera, perdón. Son muchas Un brote, sí. El cólera. Sí. ¿Qué se ha visto en este momento? Parece que todo está controlado en el país. Tuvieron brotes. Bueno, de hecho, ya nos han tocado 2 este año. Cólera y chikungunya. Y chikungunya. Vamos a hablar de chikungunya también. Ambas han sido consideradas como emergencias en las Américas, en nuestro continente. Por eso no se declaran como emergencia internacional, sino solamente regional, y lo que hace que los países del continente que se preparen para por si acaso. Con cólera, bueno, a mí me parece desde el punto de vista de la dinámica y de lo que pasó en este brote, es que cólera ha estado presente en la isla desde el 2010. Y eso ha significado y ha implicado que mucha gente se haya estado infectando. Lo que pasa es que nosotros la diarrea la hemos normalizado mucho. O sea, si ustedes, y cuando digo eso, váyanse a cualquier comunidad para que ustedes escuchen a la gente. ¿Cómo tú te has sentido? Yo estaba con una diarrea ahí unos cuantos días, pero ya se me quitó. Como si fuera algo normal. Y además que accedemos a los antibióticos de forma muy fácil. Exacto. Entonces, la gente se la cura sola. Exactamente, indirectamente, muy probablemente, la cultura ha tenido mucho que ver con eso. Ahora, cuando tú te infectas con cólera, tú generas anticuerpos contra el cólera. Entonces, si tú te expones en un brote, muy probablemente tú no vas a desarrollar los síntomas, lo vas a desarrollar de forma leve. Por eso, a pesar de que hemos tenido, un surgimiento, un brote de cólera, ha ocurrido probablemente en personas susceptibles que no habían tenido exposición antes, pero no lo hemos visto en otros lugares del país. Eso significa que la bacteria no esté presente, sí está presente. La bacteria, el Vibrio cholerae, penetra mucho en el medio ambiente. O sea, una vez que se considera que el Vibrio cholerae está en los ríos de un lugar determinado, esa bacteria se va a quedar ahí años, y con décadas. Esta crisis de agua que tenemos sobre todo en todo el país, crisis de agua. Ustedes no vieron muchos casos que se reportasen cerca de Santiago. Bueno, pues el brote del 2010 fue fundamentalmente en Santiago de los Caballeros. Significa que hay un porcentaje muy alto de personas con anticuerpos contra cólera. Robert, te referiste hace un ratito al resurgimiento, a estos brotes de sarampión en las Américas también. Nosotros no nos han reportado casos en República Dominicana no, pero sí en el continente. Y de hecho, Venezuela ha tenido problemas, Estados Unidos, que es el que lleva la delantera en esto. Sí, eso tiene que ver mucho con el tema de la cobertura de la vacunación. Y de hecho, el año pasado, haciendo análisis de las coberturas de vacunación, se creó una alerta sobre el polio en nuestro continente. Las Américas es el único continente del mundo, el primer continente del mundo que logró eliminar la transmisión del polio, no erradicarla, pero sí eliminarla. Pero de repente tenemos que los programas de vacunación del polio son muy bajos y empiezan a ser bajos. En sarampión nosotros tenemos una bandera roja porque hemos reducido nuestra cobertura de vacunación. La cobertura de vacunación de sarampión debe ser de más del 99%. ¿La tenemos? Eso es un número muy ambicioso, la verdad. Pero porque tiene una tasa de reproducción básica, una transmisibilidad demasiado rápida, como Omicron. Cuando tú tienes un niño no vacunado dentro de una población, tú vas a tener muchos otros que no estén vacunados que se van a infectar todos, y de una forma muy rápida, porque se transmiten mucho. Y nosotros estábamos en 86%. Entonces, tenemos un porcentaje que, si bien es cierto, no nos dice, ustedes tienen el país lleno de sarampión, ustedes tienen el país lleno de polio, nos dice, tenemos que ajustar nuestros números de cobertura. Y eso, de nuevo, tiene que ver con la población y tiene también que ver con el sistema de respuesta, ¿no? Los programas, que los programas tengan la vacuna suficiente. Y también tenemos que ser un poco más proactivos, o sea, y es una crítica a mí como proveedor, como médico. Cuando tú tienes una persona frente a ti, eso es una pregunta que tú tienes que hacer. Usted tiene las últimas vacunas que le corresponde a su edad. Y estás educando al mismo tiempo. Claro, y si no, mire, ¿por qué usted no va y se pone esa? Así mismo, ¿Por qué no se la pone? Pero no, yo vine por un dolor de cabeza. Bueno, pero es que yo soy médico.
médico. Exactamente. O sea, a mí me debe de preocupar tu salud de forma Robert, tú integral. mencionaste la chikungunya, que Sí. cuando el Ministerio de Salud Pública emitió la alerta, mucha gente se asustó recordando lo que pasó, El lo que se impacto. pasó en Sí. el 2016. 14. 2014. Wow. Pero vemos que quedó ahí. O sea, Sí. no se han reportado casos en el país, cómo Sí. está a nivel de la región. Fue una alerta por Uruguay. Exacto, Uruguay empezó sí. a reportar muchos casos y Uruguay históricamente no había tenido brotes de chikungunya antes. Ok. Sí se habían reportado en Argentina durante el 2014 del Cono Sur. Brasil, Colombia y Venezuela fueron los países que más reportaron casos después de República Dominicana, pero República Dominicana se ha ajustado a lo que se piensa, que fueron los casos confirmados, fue casi 700,000 personas que se infectaron con chikungunya. No, Eso aquello es casi fue 1 millón tremendo. de casos con una tasa de ataque muy alta en un periodo de tiempo muy Sí, corto. sí, Y sí, por eso sí. ustedes vieron la crisis que se generó en las emergencias de gente que iba y acudía a los servicios de forma aglutinada, todo el mundo Sí, junto. sí, sí. Eso generó que una población muy grande de la República Dominicana tenga anticuerpos hoy día. Ah, es posible Chikungunya es un solo serotipo. No hay otras variantes. Por Por suerte. Entonces, lo que sabemos es que tú generas inmunidad a largo plazo. Es más mala en personas mayores de 60 años, pero en personas jóvenes es menor. Probablemente si entró y encontró poblaciones que habían estado expuestas previamente y tenían anticuerpos, probablemente por eso no hemos tenido Ok. ese problema, porque no tenemos vacuna No hay contra el Ya. chikungunya todavía. Robert, la verdad que ya tú sabes que Hicimos este un programa... bureo. Rápidamente esta conversación con el todo. doctor Robert Paulino, la verdad que siempre es un grato placer para nosotros porque aprendemos. En estas entrevistas nosotras también aprendemos con él. Muchísimas gracias por Muchas estar gracias aquí. a ustedes de permitirme llegar a su público. Gracias, Una vez Robert. más. Gracias y a Una vez ustedes, más. gracias por su participación, por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí por Teleradio América 2x3 en Salud.